Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridos colegas de la Protección Católica. Nuevamente les traigo un video de un sistema de mitigación para corregir interferencias de corrientes dinámicas. Quiero traerle este caso a cotación para su análisis, comentarios, interpretación y por qué no, pues, enriquecer este tipo de conversaciones. En este momento estoy en un punto en donde hay un sistema de mitigación de corrientes dinámicas. Ahorita vamos a observarlas, pero quiero hacerle énfasis por qué en estos sistemas hay que usar diodos de bloqueo, o cuál es el propósito del uso de diodos de bloqueo. O sea, instalamos los diodos para direccionar la corriente en una dirección, pero evitar de que se devuelvan corrientes y sigan complicando el escenario de la polarización de las tuberías. En este momento estoy en un sistema en donde está instalado una serie de ánodos. En este caso hay 6 ánodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ánodos. Este es el cable negativo del pipe, y hay 3 diodos de bloqueo interconectados. Cada diodo de estos tiene una capacidad de 15 amperios, de manera que hay una capacidad total de transferencia en caso de que hayan corrientes que estén en el rango de los 45 amperios, pues tendríamos la capacidad de que sean transferidos a través de estos diodos. Entonces, el propósito del diodo es que me deje pasar la corriente de la tubería, que este es el cable de la tubería, pasen hacia los ánodos y los descargan otra vez a sus fuentes de origen. Pero su segunda misión es que corrientes que estén presentes en los ánodos, o que estén recibiendo o percibiendo los ánodos, si vienen en esta dirección, el diodo me los bloquea y no permite la entrada de esas corrientes de interferencia que estén capturando los ánodos en este momento. Entonces, quiero que vean, porque cuando yo mido la forma de onda de este lado, cuando yo mido acá tengo un interruptor magnético. Esto que está acá es un interruptor magnético. Se usa este magneto y se hace interrupciones para medir en el cupón, ¿no? Un cable conectado a la tubería, otro al cupón y otro a una celda de zinc, para poder medir el potencial instant off verdadero, ya que como hay corrientes dinámicas presentes en el sistema, pues medir el verdadero instant off siempre es un problema. No sé por qué se me cerró el video, me sacó el video, pero bueno, lo cierto del caso es que quiero que vean, cuando yo conecte aquí, este cable está conectado a la tubería, que es este mismo que está acá, y vamos a ver que vamos a observar la interferencia dinámica es cíclica, o sea, se cumple en periodos de tiempo bien específicos, casi a los 60 segundos. Cada 60 segundos tenemos cambios de polarización abrupta de la tubería. Y después lo voy a colocar de este lado para que observen de que también tenemos corrientes de interferencia que perciben los ánodos, o lo vamos a medir tanto en A6 y DC, y para que se den cuenta de que si no colocamos los diodos, cuando el diodo haga su trabajo en esta dirección, cuando estén presentes también los ánodos, se puede devolver las corrientes y sería un ciclo pernicioso, por definirlo de alguna manera. Entonces, déjenme conectar el multímetro acá a la tubería. Tengo este dispositivo, pero vamos a conectarnos. Fíjense que veo unas fluctuaciones ahí de potencial. 1.5, fluctúa entre 1.4 y 1.3, pero si lo pongo en el modo gráfico, vamos
ponerlo acá. Ahí estoy viendo la interferencia dinámica que me afecta la polarización, me cambia los niveles de polarización, en los cuales fluctúan entre menos 1.2 y menos 1.7, y me estoy dando cuenta, ok, que sí, efectivamente hay una interferencia dinámica. Tengo que dejarlo un periodo de tiempo como de 2 minutos. Ténganme un poco de paciencia para que vean que tenemos la presencia de ese voltaje dinámico, más que todo causado por líneas del ferrocarril eléctrico. Entonces nos podemos dar cuenta de que la tubería percibe esas interferencias y les afecta notablemente a la polarización, pero los ánodos están descargando esas corrientes a su fuente de origen, de manera que evitar, fíjense que se mantiene en esa banda de 1.2 y 1.7, ¿no? Pero por lo menos los diodos hacen su trabajo de que, ok, te estoy recibiendo, vete para tu origen, ¿no? Realmente los ánodos están diciendo, vayan otra vez les estoy ofreciendo un camino para que se devuelvan a su fuente de origen. Entonces ahí podemos observar y visualizar esa interferencia dinámica. Ahorita tenemos unos 100 segundos, unos 120 segundos es suficiente, ¿no? Como para que tengan la idea, ¿no? Ahora lo voy a colocar en AC para que vean la presencia de voltaje AC, y vamos a que son trenes de pulso, muy característicos en las líneas de ferrocarril. Ellos inyectan trenes de pulso para hacer funcionar sus motores. Vamos a ponerlo en AC. Discúlpenme que sin querer la apagué, tengo que volver a reconectar el dispositivo. Perdón, no activé el Bluetooth del componente. Estoy en campo, señores, y disculpen, me pareciera que estuviera improvisando. Ahí estoy viendo voltajes AC presentes en la tubería, y si logran verlo, son trenes de pulso, ¿no? Están entre 0.8 y 0.5, pero logro ver que son trenes de pulso, y van a haber periodos en que son un poco más altos, más bajos, y eso lo que me hace ver es que son cíclicos y que se cumplen se cumple el patrón en función del tiempo de manera cíclica. Entonces apenas llevamos 40 segundos. Vuelvo y les repito, tengan paciencia porque esto lo estoy haciendo en vivo o en caliente. Y ok, en este momento veo que fluctúa entre 0.50 y 0.80. Tiende a irse a 0, tiende a aumentar a recibir el voltaje más alto y más bajo, ¿no? Pero si se dan cuenta, es un tren de pulso, es constante. Si fuera telúrica no fuera tan simétrico. Fíjense que allí tengo unos picos que se reducen, pero sin lugar a dudas tenemos tanto interferencia C como DC. Ok, este es en el caso de la medición esta es la medición del lado tubería. Ahora lo voy a colocar del lado después del diodo, es decir, hacia donde están los ánodos, y vamos a ver si no tuviéramos interferencia que capturaran los ánodos,
o sea, que los ánodos no nos estuviesen recibiendo tanto AC y DC, podríamos decir, ok, no necesito los diodos, solamente necesito conectar directamente el ánodo a la tubería para que descargue. Pero mi propósito es evitar que lo que perciban los ánodos de su exterior se devuelvan o retornen a las tuberías. Entonces veamos cómo es la forma de onda allí. Ahorita lo tengo vamos a ponerlo en DC. Eso es lo que está, ese es el potencial en este momento del ánodo. Vemos que se mantiene literalmente casi lineal. Ahí logro ver una fluctuación que están recibiendo los ánodos, una afectación en ese potencial que recibe el ánodo, y esto es lo que yo no quisiera que se devolviera para la tubería, esa perturbación que estoy observando en este momento. Apenas llevo 20 segundos, pero por supuesto que no es lo mismo la interferencia que detecta la tubería, porque la tubería tiene mayor trayectoria, mayor área de acción o mayor zona de cobertura que un simple ánodo, ¿no? Esto es un simple ánodo que está remoto y es muy localizado, es muy puntual. Entonces, por supuesto, la diferencia con respecto a lo que recibe la tubería y lo que recibe el ánodo, pues, es en función de la ubicación donde estoy en este momento, ¿no? Cuando yo estoy midiendo en la tubería, estoy midiendo todo lo que está captando en toda su trayectoria. Y por supuesto que acá veo una zona de descarga. Pero sin lugar a dudas también el ánodo se ve afectado por fluctuaciones en su entorno, fuera. Y eso es lo que yo no quiero que él introdujera esos valores a la tubería. Cuando yo lo coloco en AC, voy a ponerlo en voltajes AC, vamos a ver qué nos detecta en AC. Aparentemente no tenemos ninguna fluctuación de AC. Vuelvo y les repito, no es lo mismo todo lo que puede capturar la tubería a lo que puede capturar un simple ánodo que está muy localizado. Pero fíjense que sí logro ver que en ocasiones recibe interferencias AC que pueden ser, que él puede ofrecer un camino de decirle a esas corrientes: epa, estoy desnudo, ofrezco menos resistencia, les abro la puerta. Y eso son variables o variaciones que no quisiera que se devolvieran a la tubería, o que se metan a la tubería o retornen. Yo lo que quiero es que salgan, no que se devuelvan. Entonces, muy eventualmente veo eso. Apenas llevo 40 segundos y por supuesto que el ánodo no tiene la superficie igualada a la pipe, pero esta es la razón de por qué le colocamos esos diodos. No queremos que se devuelvan, no queremos que retornen o esas variaciones de corriente o voltaje. Eso es lo que no queremos que la tubería las capte si estamos instalando un sistema de mitigación. Ahí eventualmente veo que hay fluctuaciones que reciben los ánodos, y eso es el propósito de estos diodos: evitar de que estas fluctuaciones o estos picos vengan hacia nuestras tuberías. Entonces, si le coloco en frecuencia, no voy a ver frecuencia, porque el voltaje AC es un tren de pulso, y por supuesto como nunca pasa por cero, no voy a poder ver frecuencia. Entonces, pero sé que son voltajes AC porque son trenes de pulso alternos. Básicamente, bueno, quería hacerle este video para que visualizaran el por qué instalamos diodos, para evitar retornos de corrientes o de corrientes no deseadas que se devuelvan a nuestras tuberías. Simplemente lo que queremos es que, ok, me estás capturando interferencia, suéltala, vete otra vez a tu origen. Trato de que te vayas otra vez a tu fuente de origen, pero lo que eventualmente perciban los ánodos en su medio ambiente de variaciones, yo no quiero que se retornen esa corriente.
Ese es el propósito, esa es la idea de instalar diodos de bloqueo en sistemas de mitigación. Bueno, espero que este video les sirva de orientación, de guía y de poder comprender por qué se implantan estos sistemas bajo estos conceptos. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Ha sido un placer volver a compartir con ustedes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados colegas y compañeros de Protección Catódica. Previo al video que les coloqué del uso de los diodos de bloqueo, en este momento yo, después que hice la instalación de estos diodos nuevos, porque teníamos unos diodos de menor capacidad y se nos estaban dañando, se estaban quemando. Quiere decir que hay picos transitorios de corriente que eventualmente pasan por la tubería o se distribuyen por la tubería y vienen a descarga acá y nos dañaban los diodos. Entonces estoy cambiando a unos de mayor capacidad, pero voy a instalar unos data logger porque tengo una celda de zinc, tengo un cupón y tengo el cable de la tubería. Voy a instalar un interruptor, pero solamente para interrumpir el cupón. Es decir, esto es un interruptor magnético, pero voy a instalar un interruptor acá, que sería este que está acá, con su batería. Y no voy a interrumpir acá el cable negativo de los anodos. Simplemente voy a interrumpir son los cupones, el cupón, para medir el instant off y registrar con el data logger para ver si podemos lograr detectar esos cambios transitorios o esos picos transitorios. Lamentablemente solamente puedo monitorear unos 6 días y corriendo con la suerte de que realmente detectemos o veamos esos picos transitorios, a ver si están presentes y ver las magnitudes, pues. Y después, bueno, un cupón para medir la densidad de corriente de descarga sería interesante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este interruptor usa este tipo de antena. Esta es la antena satelital, va a estar sincronizado, ciclo 3.1, y vuelvo, les repito, voy a conectarlo en serie aquí e instalo los data logger. Voy a instalar un data logger que me mida en el cupón y después otro data logger que me mida en la tubería. Puede ser aquí también. Esta es la tubería, este es el cupón y esta es la celda de zinc. Voy a usar la celda de zinc para hacer la medición. Entonces, después que termine de hacer el arreglo, les muestro cómo queda el conexionado. Este interruptor, voy a usar una batería, es indiferente cómo lo conecte, porque este interruptor se puede alimentar con voltaje AC o DC. Debería, aquí veo que se activó y aquí me muestra unos LED de activación. Entonces, normalmente lo que hago es que déjenme arreglar este desorden de cables, porque después tengo que editar este video, ¿no? Porque para que ustedes logren visualizar. Pero bueno, la idea es que yo dejo colocado mi batería aquí, dejo mi interruptor, ahí está mi interruptor. Ahora tengo que hacer el conexionado y la batería y la antenita queda aquí afuera. Tengo que idearme una forma de que esta tapa no me dañe el cable, y voy a proceder a hacer conexionado y después instalo los data loggers. Ok, como les expliqué, instalé el interruptor en serie. Este cable blanco estaba conectado aquí, lo desconecté y simplemente conecté el cable en serie
del interruptor para que me haga la interrupción en esta etapa, de manera que yo pueda medir el potencial. Este es el que está aquí, es el de la tubería, y este es el que está aquí, es el del cupón. Y la conexión negativa de los data logger, ambos alligator. Aquí hay dos, no sé si logran ver en el detalle. Se conectan a la celda de zinc. Este es mi celda de zinc, este cable azul, y este sería mi cupón libre IR, y este es la tubería. Entonces, básicamente voy a instalar, me encantan estos data logger porque son fáciles de configurar, son bien prácticos, no ocupan mucho espacio, son bien discretos y básicamente cumplen con su misión, pues. Entonces vamos a conectarlos. Posteriormente tomaré nota de los potenciales y de los seriales para saber cuál fue el que conecté al cupón y cuál fue el que conecté a la tubería. Uno lo puede hacer desde la computadora, ¿no? En el archivo, cuando uno los configura, uno le puede decir, mira, data logger, lado tubería y lado... Ok, aquí tengo, puedo saber que este es el de la tubería, este me está dando un potencial negativo, y sé que el del cupón, que es el native, potencial positivo. Entonces ya puedo saber quién es el cupón y quién es la tubería. Entonces básicamente esto lo voy a dejar acá, detectando las variaciones de voltaje para saber si logramos detectar esa... Oh, perdón, se me cayó. Tengo que verificar de que igualito me debo quedar unos 5 minutos acá para verificar de que ellos están operando, pues, que están haciendo su trabajo, que están capturando datos. Entonces logro ver acá que está, no sé si el reflejo lo deja ver ustedes. Este sí lo veo, que es el lado cupón y este es el lado pay. Básicamente esto es lo que quería explicarles, de que cuál es el propósito de monitorear y ver si podemos detectar momentos o horas específicas de picos transitorios. A veces esto es difícil detectar, los picos transitorios, porque los picos transitorios pueden ser que una subestación eléctrica, hubo un acoplamiento o un desacople en subestaciones eléctricas y se generó un pico transitorio de voltaje que se descarga los sistemas puestos a tierra y puede ser transferido a las tuberías, y eso son situaciones eventuales. Puede ocurrir una descarga atmosférica, cayó una poderosa, pues cayó en una línea de transmisión y se descargan a tierra, y esos son picos transitorios, pues que se pueden generar picos transitorios. Descarga eléctrica en líneas de alta tensión o de baja o de mediana tensión, de corriente alterna, y también nos puede generar picos transitorios, pues. O el acople y desacople de subestaciones de ferrocarriles eléctricos también puede generar esos picos transitorios. Entonces son varias las situaciones que pueden generar eso, pero bueno, la idea es ver si son consecuentes, si son constantes, si se repiten en cierto periodo de tiempo, X, whatever. Eso es lo que intentaríamos determinar, si son eventuales o si son constantes. Eso es lo que tal vez buscamos verificar, si son constantes, si se repiten en función del tiempo. Bueno, compañeros, que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Ha sido un placer volver a compartir conocimiento con ustedes.